Bueno, Dios les bendiga, mis queridos hermanos. En esta tarde vamos a comenzar nuestra escuela dominical, en el cual se está tocando, se va a tocar el tema, el plan de Dios para los gentiles. Esta es la lección 22. Recuerde que en el calendario, en el programa que nosotros llevamos, siempre está escrito cuando hay escuela dominical. Y entonces usted tiene que saber por el calendario que tiene que por lo menos revisar la clase, estudiar un poco, para poder ¿verdad? Dialogar, interactuar los unos los otros en esta clase. ¿Cuántos tienen problemas en ver acá? ¿Todos miran bien? Hay dos hermanos que no tienen material para la escuela. Sí, hay dos personas que no tienen material. ¿Quiénes son? Nuestra hermana Bernice y ¿quién más? Hermano Luis. Ok, perfecto. Vamos a tratar la manera, vamos a hacer otros libros para impartirlos, para que las personas puedan tenerlos. Amén. ¿Cuántos miran bien acá? ¿Alguno tiene problemas en ver? ¿Entienden bien? El que tenga problemas se acerca un poco más, el que no, pues se queda ahí donde está. ¿Alguien me puede abrir la puerta de que está allí por atrás, por favor? Andrea, si me empuja la puerta para ver allí. Gloria sea a Dios. Gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a ir a la lectura. La lectura no cambia. La lectura ha estado en Efesios capítulo 3, verso 1 al 21 y estuvimos hablando durante ¿verdad? Un tiempo hasta atrás. La quincena pasada hablamos acerca del poder de la gracia de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿De qué se tocó exactamente el poder de la gracia de Dios? ¿De qué se trató? El poder de la salvación. La salvación. ¿Qué más? Los hermanos que están acá. Cuando usted hizo una relación con este versículo 16 de Juan, que sí eso abarcaba la gracia, parte de la gracia, que la gracia era todo, salvación, redención, más. Amén. El versículo 3 no lo voy a olvidar porque es que ya estaba como cansada, no sabía qué era exactamente la gracia. Ok, pero un punto particular que se tocó en el tema del poder de la gracia de Dios. ¿Cuál fue ese punto particular? Sí, hablamos de los judíos, pero hablamos de quién? De los gentiles. Los gentiles, perfecto. El punto particular en este tema que estuvimos tocando, al principio se introdujo todo lo que era, ¿verdad? El poder de la gracia de Dios en la salvación, en la redención, en la expiación. Todo eso engloba no solamente una partícula de la cual nosotros podemos explicar y decir más o menos cómo esto funciona, cómo esto, los elementos que contiene, los factores que hay que discutir, pero también estuvimos discutiendo ya así a etapa final que los gentiles tienen un lugar en el cual el poder de la gracia de Dios se extendió. Ahora note bien, comenzamos con la primera pregunta. ¿Será que Jesucristo es una persona, verdad, injusta? ¿Será que Dios es injusto? No. Solo una persona está de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo que Dios es injusto. Gloria sea al Señor. Dios es justo. Estamos aquí, gloria sea a Dios. No me dejen solo. Ok, si Dios no es injusto, entonces entramos en el plan redentor. Y el plan redentor engloba, ¿qué cosa? Engloba a los judíos, el pueblo que el Señor escogió. Engloba a los paganos, engloba a los gentiles, todo. ¿Ok? Entonces, en el plan redentor no debemos de ver, ¿verdad? Por facetas, esto sí, esto no. Debemos de ver que en el plan divino del Señor es para toda su creación, es decir, para sus criaturas. En el plan divino del Señor, a partir de lo que comenzamos nosotros a leer en Génesis 3:15, es una promesa para la redención del ser humano. Amén. Y esto pues se entiende cuando nosotros estudiamos las Escrituras, nos aprofundizamos un poco más y comenzamos a analizar detalladamente lo que esto significa y después comenzamos a entender el plan divino para el ser humano.
No, siempre se ha visto como el plan divino procedido a través del pueblo de Israel, pero es el plan divino a través de Dios y no de un pueblo X o en particular, es el plan divino para la humanidad. El plan divino no fue diseñado por ningún pueblo, no fue diseñado por ningún personaje, sino fue diseñado por Dios mismo, dado a través de la ley, por medio de Moisés, en el cual nosotros comenzamos a analizar detalladamente lo que habla acerca de la expiación, acerca de todo eso, de la elaboración, también acerca del sacrificio, etcétera y etcétera. Y vemos todo lo que se analiza para poder entender y comprender qué es lo que realmente Dios quiere para su criatura o sus criaturas. En Efesios capítulo 3, verso 1 al 21, mire lo que dice allí. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿A quién se le dirige? A los gentiles. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho primero por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ok. Cuando hablamos acerca de esto, estamos hablando ya de algo que se le ha quitado el velo. Se está hablando de algo más claro, más concreto, y se aleja de lo que es lo que había estado, ¿verdad?, antes o conocido por medio de las Escrituras, la ley. ¿Está bien? Hacemos una distinción, una diferencia entre la ley y la gracia. Pero Pablo va a retomar esa parte como el misterio que antes no se había conocido. Los judíos no conocieron este misterio. El pueblo escogido por Dios jamás conoció este misterio escondido, y por lo tanto estaban en la profecía, estaban en la Torá, estaban en sus libros de los profetas, hacían parte de su cultura, de su religión. Por lo tanto ellos no entendieron lo que realmente Dios había decretado para este mundo. Ellos lo entendieron para sí mismos, para sí solos y para un solo pueblo. En este problema, ¿qué es lo que impone hacia Dios cuando alguien lo cree de esa forma? ¿Qué es lo que se le impone hacia Dios? Cuando un pueblo cree que lo que se le ha sido dado es porque es un pueblo primeramente escogido, es porque es un pueblo, segundo, particular, y tercero, es porque es un pueblo, ¿cómo?, que le pertenece a Dios. Ahora, si el pueblo de Israel entendió que todo lo que Dios le dio era simplemente para ellos porque eran personas que se lo merecían, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que se le impone a Dios cuando una persona cree eso? ¿Qué se le impone al Señor? ¿Cuál es el obstáculo que se impone o se antepone entre Dios y el hombre cuando la mente o la persona cree de esa forma? Sería injusto. Injusto, una injusticia. ¿Qué más? En parte habría también esa cosa de racismo. Racismo, injusticia, racismo. Ustedes ven que dentro de la iglesia ha existido lo que se llama también la injusticia y el racismo, ¿cierto? De hecho, en el ser humano existe la segregación, existe la injusticia, pero ¿será que porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, también Dios tiene esa parte? ¿Será que Dios es racista? No.
¿Será que Dios es injusto? No. No hace sección de personas. Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios no es injusto, no hay acepción de personas en Él, entonces, ¿qué pasó entonces con el pueblo de Israel? Que se le otorgó los libros, la ley, esa ley divina. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Al ellos pensar que ellos eran exclusivos, ¿qué es lo que estaba pasando allí? Perdón, ¿será que malinterpretaron la palabra del Señor? Malinterpretación, perfecto. Ok, malinterpretación, eso está muy bien. Muchas veces nosotros también tenemos esa parte. Hay cristianos que tienen esa forma de, ¿verdad? Hay grupos de cristianos que tienen una mala interpretación acerca de lo que Dios hace en sus vidas y que ellos son los únicos porque pues Dios tenía un plan predestinado para ellos y los otros pues son inmundos. Habíamos hablado de que acerca de la creencia de la predestinación, ¿verdad? En el calvinismo la creencia de la predestinación es tan fuerte, tan rígida, pero encontramos del otro lado, ¿verdad? Los luteranos también encontramos acerca de los arminianos las dos formas. Dios no es que haya predestinado, que Él lo sabe en su conocimiento, en su omnisciencia, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos tocado y abordado mucho ese tema, ¿verdad? Pero resulta de que en el pueblo de Israel las cosas fueron diferentes, pero ahora vamos a entrar. El plan de Dios para los gentiles revela que las buenas nuevas de salvación anunciadas por Jesucristo fue destinado ¿hacia quién? Hacia el mundo entero. ¿Perfecto? Hacia el mundo entero. Entonces, cuando hablamos de hacia el mundo entero, ¿qué hacemos entonces con los judíos? Esa es la gran pregunta. Tenemos las diferentes teorías en las cuales, bueno, de una vez lanzo esto y después discutimos. En las teorías de que, bueno, el pueblo de Israel, pues Dios tiene un reloj para él, los gentiles, ellos son aparte, pero no tomamos en cuenta que la salvación es para el mundo entero. No tomamos en cuenta que la salvación es para los judíos, para los chinos, para los hindúes, para todos. No tomamos en cuenta, gloria sea al Señor, muchos de los elementos que la Biblia habla por qué Jesús vino al mundo. Si los judíos no necesitan salvación, ¿por qué estamos nosotros necesitados de salvación? ¿Por qué vino Cristo a morir entonces en una cruz? No tendría sentido. Entonces, por eso que nosotros tenemos que revisar más generalmente las escrituras para poder entender qué es lo que es o qué significa la redención para la humanidad. Sí, usted iba a hablar. Ahora lo dejo. Bueno, sería como en este caso, hermano, por ejemplo, en el caso de usted, ¿verdad? De que usted nos está enseñando acerca de cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, los judíos, así como usted dijo la vez pasada, de que ese era el plan de Dios, de darles la palabra a ellos, darles todo para que ellos enseñaran al mundo entero, ¿no? Amén. Pero lo que pasó que se llenaron de orgullo, de arrogancia y solo como egoístas, ¿no? Porque solamente para ellos Así es. utilizaron la palabra. Si agarramos ese modelo, ¿será que también la iglesia de Cristo en general, será que quizás no todos, pero será que una parte de la iglesia en general está también encerrada en ese molde? Sí. Sí, El evangelio solo es para ellos. sí, porque la iglesia, nosotros como iglesia estamos cometiendo un error. Nosotros también estamos haciendo acepción de personas, A excepción de porque personas. tenemos que predicarle el evangelio a toda criatura, porque así dice la palabra y nosotros no nos gusta hablar con los judíos. O sea, lo mismo que hicieron los judíos con nosotros lo estamos haciendo a ellos. No le predicamos a los judíos. No hay predicación para los judíos. Ok, perfecto. Vamos a ver. Aquí cuando hablamos acerca del plan de Dios para los gentiles, Pablo es uno de los apóstoles muy eminentes, más fuertes, más grandes, más profundos en su teología, en su argumentación, en sus epístolas. Cuando él escribe, Pedro aún anuncia diciendo de que muchas de las cartas de Pablo son difíciles de discernir, ¿cierto? Difíciles de comprender. Note bien, esto tiene una orientación bastante fuerte acerca de los tiempos de la época en el cual ellos estaban viviendo. Uno, por la forma de la redacción, estamos hablando más que todo
de escritura redaccional. Y también la otra, por la carencia quizás dentro de la misma iglesia, de lectura altamente, ¿verdad? Bien compuesta, bien elaborada. Notemos que Pablo no era un cualquiera, Pablo era una persona bien preparada. Hoy en día se puede quizás ver como un gran teólogo, un doctor, amén, que él sabía cómo componer, cómo dirigirse, y sabía corregir la doctrina, y sabía detectar las herejías, y también sabía hacer una distinción entre la gracia y la ley. Mire qué cosa más tremenda. Porque allí podían fallar, y muchos de los judíos fallaron, que se convirtieron, fallaron, porque dijeron que había que circuncidarse. Entonces Pablo dice, no, es que la gracia no tiene nada que ver con lo que es de la cuestión de la carne. Eso tiene que ver con el corazón, es decir, el alma, lo de adentro. Tiene que ver fuertemente, ¿verdad?, la circuncisión en el corazón que Pablo habla. Entonces Pablo tiene un ministerio dirigido a los gentiles. ¿Qué habíamos dicho que eran gentiles la última vez? ¿Se acuerdan? ¿Alguien responde? Todo aquel que no es judío. Todo aquel que no es judío. Que eran paganos, ¿no? Aquel que no era judío, que no tenía nada que ver con los judíos. Un pagano, un impío, de esos nada que ver. Que no tengan nada, absolutamente. Que usted no diga, yo vengo de la descendencia de Manasés, de Leví, ¿verdad? Eso deberíamos de comprobarlo. Pero note bien, el plan de Dios para los gentiles no termina allí. No simplemente es algo que se le reveló a este apóstol y ya salió y bueno, yo soy, y qué lindo, ¿verdad? No, esto tiene algo más profundo. En Romanos 11, 29, 32 vemos algo que es muy, muy esencial para nosotros. Vamos a Romanos capítulo 11, verso 2, verso 29 al 32, perdón. Dice así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcanzasen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Acordémonos de lo que habíamos hablado la última vez, que habíamos hablado que por un pueblo la humanidad entera alcanzó salvación. ¿Es cierto eso o no? Habíamos hablado, y acabamos de leerlo aquí, Romanos 11, 29, la restauración de Israel. ¿De quién estamos hablando? De Israel. Y aquí no estamos hablando de cualquiera. Recuerde que Pablo siempre le iba a predicar en las sinagogas ¿a quiénes? A los judíos. Pero llegó un tiempo que los judíos no querían saber absolutamente nada, entonces él ahí fue que se volteó. Es decir, él mejor se fue con los gentiles. Comenzó a predicarle porque realmente su llamado, él pudo discernir y entender de que no era con su pueblo. Él pudo discernir que era con aquellos que no sabían nada de lo que es la ley. Por eso que aquí encontramos las explicaciones como aquí, que es la ley, que es esto y lo otro, Agar, Sara, qué significa aquí, qué significa allá. Usted le llega a un gentil en aquel entonces y usted comienza a hablarle de que, ¿verdad?, de los elementos de la ley, y él se va a quedar, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Se da cuenta? Por eso que Pablo ahora habla aquí. Entonces cuando acabamos de leer acá, ¿qué dice? Porque no quiero, hermanos, en el 25, que ignoréis este misterio. Habla otra vez la palabra misterio. Ahí está escrita la palabra misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Habíamos explicado este texto, este párrafo la última vez, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Oiga bien, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto a él, al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Note bien, no sé si ustedes están entendiendo bien este párrafo. Y después, ¿qué sigue?
Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Ok, paramos allí. Hablamos del plan de Dios para los gentiles por causa de quién. La desobediencia de... Ahí está el choque teológico, ahí está el choque argumentativo. Cristo, cuando vino a morir en una cruz del Calvario, dijo que vino a salvar lo que sabía que. Perdido. ¿Y quién se perdió? Todo. Todo el mundo. No fue el pueblo de Israel que se perdió solamente. Ya estaban perdidos. Muchos de entre ellos. Ahora, note bien. Aquí es donde vamos a tratar la manera de dialogar en este punto. Pablo, cuando habla de esto, está haciendo una revelación o está declarando, haciendo una declaración muy fuerte acerca de lo que ha ocurrido con el pueblo de Israel. Y lo acabamos de leer aquí. Dice, para que no seáis arrogantes. Acuérdense que la explicación de Pablo no es meramente de decir que la salvación viene por los judíos. No, la salvación viene de ¿quién? De Jesús. ¿Quién salva? Cristo. ¿Quién viene? Cristo. ¿Qué es lo que la iglesia pregona? No el de Israel. La iglesia pregona a Cristo. Amén. Entonces, si la sangre de Cristo es la que redime, es la que restaura, es la que levanta, es la que te aporta vida, entonces cuando nosotros leemos aquí tenemos un peligro en caer en este esquema de que bueno, es por ellos. Aquí Pablo dice para que no seáis arrogantes, es decir, el pueblo de Israel fue arrogante ¿a quién? A Dios. Entonces cuando nosotros explicamos eso la última vez, nos encontramos y estuvimos viendo de que realmente cuando Pablo, por eso que dice Pedro, que son cartas difíciles de discernir, de entender. Cuando nosotros nos anclamos en esto, y luego sigue, mire, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Note bien, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo será eso? Cuando Cristo venga. Entonces note que cuando Cristo venga, no es tampoco esta parte de esta profecía, no lo es. ¿Por qué razón? Porque está hablando, oiga bien, aquí dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, que cuando yo quite sus pecados, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Y ahí sigue, pero más adelante dice 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de Todos. todos. Sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de. Ahí entra todo el mundo. Ahí no hay así, acá, esto y lo otro. Por eso que en el verso 33 dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuando Cristo vino, hay varias profecías que se cumplieron en la venida de Jesús. Estoy hablando de la primera venida, cuando Él vino, se encarnó, ¿verdad? No se reencarnó, sino se encarnó. Él vino, cuando Él vino, ¿qué fue lo que vino a hacer? Hay una profecía muy eminente que dice, ¿verdad? Escribiré mis leyes en sus corazones, en sus mentes, etcétera, etcétera, etcétera. Note bien. También encontramos en Mateo más adelante donde habla que ya no van a ser necesario ir a adorar ¿a dónde? Eso se lo dijeron ¿a quién? Jesús diciéndoselo ¿a quién? Amén. Cuando fue al pozo y esto y lo otro, y después que vino y habló y bueno, Jesús le dice que ya no va a ser necesario ir a adorar allá en Jerusalén, sino que le van a adorar en espíritu y en verdad. Es una profecía que se cumplió, escribiré mis palabras en sus mentes y en sus corazones. 2. Cuando Cristo vino, ¿qué vino a aportar Él? La salvación. Y nos vamos a entrar ahora en materia entre paralelo, pueblo de Israel, los gentiles, pero tiene mucho que ver cuando nosotros vamos a definir esta parte, porque el pueblo de Israel es una función, los gentiles son otra, pero cuando vino la gracia, oiga bien, cuando vino la gracia es imperativo que todo el mundo se acerque a ella. ¿Por qué razón?
Porque Cristo murió en una cruz para el perdón de toda criatura, para aquellos que se acercan a Él. Los apóstoles y todos ellos que vivieron en la época de Jesús entendieron esto. No era fácil para un judío entender que esta gracia es de categoría más profunda que simple y meramente de una ley, de un esquema de la ley, sino es mucho más profundo, sí. ¿Qué saben los judíos de la gracia? Los judíos de la gracia no saben absolutamente nada. Ellos están regidos por la ley. Ellos siguen su estructura, es su ritual, su forma de ser. Pero ellos están todavía en la misma dirección que ellos estuvieron antes, es decir, esperando al Mesías. Es todo. Sí. Los judíos saben que fueron escogidos a causa de que era el pueblo más insignificativo. Los judíos no se van a distinguir de esa forma. Los judíos se van a distinguir por causa de su padre Abraham. Y Abraham no era cualquiera. Entonces ellos se van a distinguir de esa forma. Jamás se van a rebajar. Ellos no. Ellos son el pueblo escogido por Dios. Y los demás... O sea que tienen el privilegio por Abraham. Por Abraham, sí. Y dos, la Biblia, Pablo explica que nosotros los hijos de Dios, los gentiles, somos llamados hijos de Abraham también. ¿En cuanto a qué cosa? La fe. ¿Se da cuenta? Únicamente en cuanto a la fe. Ahora, note bien. En cuanto a la fe, es decir, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y esto está aquí escrito en las Escrituras y lo vamos a estar leyendo poco a poco. Ahora, los judíos ya no están en esa forma. Los judíos, ellos, pues, nuestro padre es Abraham, descendencia, y no hay necesidad de creer, ya estuvo allí, ya está. El que nació judío es judío. ¿Qué va a usted ponerle? El que no es judío, el que viene a Cristo, a los pies de Cristo y se acerca por su fe, porque pone su fe en Dios, entonces sí. Pero estamos hablando no un término natural, en término espiritual. Más bien dicho, no espiritual, sino más bien dicho metafórico. Porque son metáforas que el apóstol Pablo utiliza para poder explicar lo que significa esa fe, lo que Abraham también le sucedió por haber creído a Dios. Sí. Y también el Señor, cuando hablaba con Abraham, le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea, ahí abarca a todo el mundo. En ti serán benditas todas las naciones, sí. Los judíos saben que las promesas que ellos tienen son nacionales únicamente. Sí, para los judíos tienen, no tanto, los judíos tienen las dos dimensiones. Los judíos tienen lo que se llama las promesas. Para ellos son los que están en los salmos y los que están en todos sus libros de los profetas y los demás libros. Para ellos no solamente son terrenales, pero también tiene una relación espiritual. No solamente de una dimensión literal, sino también espiritual. Para ellos. Eso es lo que ellos pregonan y ellos creen firmemente en eso. Ellos, por eso que cuando van a decir algo y que ellos lo creen tal cual. Claro que hay judíos que son ateos, no creen en nada. Nacieron allí en la religión. Ellos son judíos, pues ni modo, de nacimiento, pero muchos de ellos no creen nada de eso. Sin embargo, tienen ahí ya la semilla plantada desde chiquitos. Aunque ellos digan, no creo, pero llega un momento ya de viejos que ellos dicen, pues ni modo, no hay de otra. ¿Sí? Ahora en el cristiano no es así. La salvación para el creyente no es una herencia. No es heredera, quiero decir, más que todo. No es que mi papá o mi mamá son cristianos, pues yo ya traje la bendición, wow. El Señor le dijo a mis papás, en ti serán benditos toda la generación, ¿verdad que no? No, el Evangelio por eso que cambia completamente todo. Eso se llama la gracia. La gracia es distinta. La gracia no está en facciones. La gracia no está en secciones. La gracia es para todo el mundo. ¿Está bien? ¿La ley era para qué? Judíos. Judíos. Una sección. ¿Se da cuenta? Ahora note bien. Ministerio. El ministerio de Pablo, comenzamos con la pregunta,
¿existen los apóstoles todavía, sí o no? Levante la mano los que dicen sí y los que no dicen no, no la levanten. Sí, 1, 2, solo 2, 3. ¿Ya se murieron o no? Ya se murieron, dicen ahí. Ok, vamos a ver. Vamos a escuchar las dos partes. Solo quiero que digan algo bien estrecho, no se extienda mucho. Los que creen en que el apostolado todavía existe, den una explicación breve, de 1 o 2 minutos. Menos. Por Sí. ejemplo, Pablo es uno de los que no anduvo con Jesús. ¿No anduvo con Jesús? No vio la muerte de Jesús, No fue vio testigo la ocular. resurrección y tampoco la ascensión. Perfecto. Fue llamado después. No fue testigo ocular, nada de eso. Ok, ni tampoco presenció nada. ¿Alguien más? El llamado tiene que ser directamente del Señor Jesucristo, no necesariamente que Él esté en físico. El llamado tiene que ser directo. Perfecto. Los que no creen, ahí atrás, los que creen. ¿Qué? Porque Jesús estipuló dones después de que Él resucitó. Dones, Dio todos los dones de los ministerios. dones y ministerios dados por Jesús. Perfecto, ok. Los que no creen, digan los que no creen. Dice que no, ok. Una breve explicación. Sí, porque es clara la situación entre nosotros, o los que vivimos, y los apóstoles. Porque cuando los apóstoles tenían grandes privilegios, que con la sombra de Pedro sanaban a los enfermos. Yo no he visto eso actualmente. Eso ya para mí no tenemos ese privilegio nosotros. Ok, está anclado más en la presencia en una persona. Ok, ¿eso es todo? Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Usted? ¿No? Yo, ¿No se atreve? ¿Tiene miedo? ¿Saquen las Bueno, uñas? la verdad es que yo tengo esa creencia, pero el hermano acaba de que, ¿cómo se llama? De que los apóstoles pues, tendría que haber andado con Jesús, pues, porque si no, la hermana tuvo la respuesta ya, pues que la respuesta a lo que yo estoy diciendo, de que los apóstoles tuvieron que andar con Jesús, y cuando el Señor dio los dones, pues ahí están todos los dones, menos eso. Ok, perfecto. El hermano está entre sí y no, entre dos aguas. No, que no. ¿Que no? O sea, de que yo estoy de acuerdo con la hermana. Ok, entonces el hermano dice que no existen los apóstoles. El hermano Darío también, ¿sí? Hermano, ahí en Chebruc hay un pastor que se hace llamar apóstol. Ah, bueno, Y pero sí. muchos se hacen llamar apóstoles. Ok, esa ya es otra dimensión. Vamos a entrar vamos a ir por etapas. Ok, gloria sea al Señor. Note bien que una explicación que fue dada aquí, siempre para saber qué es un apóstol, siempre se tienen en cuenta algunos requisitos para que la persona pueda ser apóstol según exegéticamente y Disculpe, teológicamente se imponen algunos requisitos. Sí, Para ser apóstol tenía que haber conocido personalmente a Jesús y andar con Jesús. ok, perfecto. Esa es la contra de la respuesta dada acá. Ok, note bien. Ahorita vamos a entrar en este tema, ministerio de quién? De Pablo. Vamos a poner aquí Pablo. Es importante tener en cuenta estas cosas. ¿Va? Ok. Hay algunos requisitos que se necesitan para entablar quién es un apóstol y quién no es un apóstol. ¿Ok? Notemos bien que para que uno pueda, en la rama de la teología se imponen requisitos. Bueno, en principio para ser un apóstol, la persona tiene que ser ¿qué? Testigo ocular, uno. Haber presenciado los eventos, ¿de quién? De Jesús. De Jesús, perfecto. Tuvo que haber sido una persona que haya andado con Cristo, que haya estado con los apóstoles junto con Cristo, haya estado, mire, el testigo verdaderamente, como dice Juan, y yo doy testimonio de él, es decir, yo lo vi, yo lo sé, ¿verdad? En los dos fines de la carta de Juan hay dos formas de conclusión, hay dos conclusiones, una que es una conclusión anterior y la otra posterior.
en la cual nosotros podemos encontrar la diferencia, pero también el testimonio de que fue Juan, que fue testigo ocular, presenció, amén, todo lo que estaba a su alcance cuando Jesús anduvo con los discípulos. Bien, perfecto. Ahora, ¿por qué entonces ya no hay apóstoles? Porque nuestro hermano dijo, no, tuvo que haber sido testigo ocular, ya lo dijimos. Ok. Ahora aquí nuestro hermano Mario también dice que el apóstol Pablo, noté bien, el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo surge ¿cuándo? ¿Después de la muerte de quién? Después de la... Ah, pero ahora viene un requisito importante. ¿Quién se le reveló a él? El mismo Jesús. Jesús. Tuvo una experiencia mística. Sí, claro. Tuvo una experiencia mística y ¡wow! Tremendo. Entonces Increíble. cualquier apóstol hoy que se llame porque tuvo una experiencia que lo botaron del caballo, entonces son apóstoles, ¿cierto? No. Hermano, pero si ahí Jesús directamente habló con él, pues. Jesús habló directamente. Perfecto. Pero no tuvo con él. ¿Cuántos no han tenido una experiencia con Jesús acá? ¿Cuántos han tenido una experiencia con Cristo? ¿Cuántos han tenido una experiencia? Es decir, una experiencia como la de Pablo. No, yo no. El que se haya creído que estaba en un caballo y lo botaron. Note bien, estamos hablando de una experiencia con Jesús. Dice que Pablo lo vio. No, dice que él escuchó una voz. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios acá? ¿Se dan cuenta? Mucha gente ha escuchado la voz de Dios. ¿Y qué pasa con eso? Ah, el Señor me dijo que soy apóstol. Hermano, pero mire, o sea, el objetivo de ese encuentro era diferente, pues, ¿verdad? ¿El objetivo? ¿Cuál era el objetivo de ese encuentro? De no perseguir más a quién. A Jesús. A Jesús. ¿Y usted ha perseguido a los cristianos? No. ¿Usted en una ocasión le tiró piedras a algunos cristianos? Ok, perfecto, vamos por etapa. Ok, ya hablamos de las experiencias y todo. Oh, pero llegamos a una conclusión entonces. Si hablamos meramente y estipulamos que los requisitos necesarios para que a un apóstol sea llamado apóstol tiene que haber sido un testigo verdaderamente presencial y ocular, un testigo, wow, que de verdad deja mucho que decir porque él estuvo allí. Entonces Pablo, por una simple experiencia no puede llamarse apóstol, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él tuvo una experiencia y escuchó solamente, pero dice que había una luz que lo cegó y escuchó, Hermano, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y él qué dijo? ¿Qué quieres que? Que haga, Que haga. Señor. Que haga, Señor. se ¿Y humilló será ante que el Jesús Señor le dijo, te directamente. declaro apóstol? Ay, no. ¿Qué le dijo? Funciones. ¿Cómo dice ese pasaje? Que vaya a Damasco. Ah, Que vaya a Damasco y se le va a decir lo que va a hacer. que vaya a Damasco y ahí se le va a decir que le van a dar una buena zarandeada, ¿o no? Y ahí mismo quedó ciego, ¿no, hermano? Sí. Quedó ciego. Qué tremenda experiencia, ¿verdad? Y cualquiera le puede pasar aquí una experiencia. Puede quedar ciego, quizás si usted lo dice y el Señor me dejó ciego y otra gente va a decir a saber qué andaba viendo ese hermanito. ¿Se da cuenta? Sí, ahora vamos por etapas. Cálmese, guárdese un poco ahí el asunto. Gloria sea al Señor. Apocalipsis capítulo 2, vayan todos allí. Pablo no podría ser llamado apóstol si nosotros le imponemos los requisitos siguientes que dijimos que tiene que ser un testigo. ¿Ah? Un testigo ocular, un testigo que haya presenciado todos los eventos y que haya andado con Jesús. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, note lo que dice acá. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Introducción. Juan, al escribir esto, al haber recibido esta visión, ya había pasado mucho. Él era el último de los apóstoles que quedaban. El último. Era el más joven, pero ya estaba muy anciano. Ya no podía el muchachito. Ya los demás ya no estaban. Se cree que alrededor más o menos del año 100, por ahí, él tenía más o menos 100 y pico de años. Él falleció.
todavía, bueno, está en historia, no vamos a hablar hoy en día de esto, pues no tengo bien clara ahorita, no me acuerdo muy bien de la fecha que dan, pero note bien lo que dice acá. Estamos hablando de un tiempo muy después de los apóstoles. ¿Qué dice acá? 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, ¿cierto? Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Has probado a los que se dicen ser y no lo son. Significa que sí había. Aprobó a lo que sí era y a lo que no era también. Cuando nosotros vemos aquí, está hablando de una verdad implícita. Muchas de las cosas que son implícitas tenemos que saber entenderlo. Cuando ha probado a los que se llaman ser y no lo son. ¿Qué está diciendo ahí? Que sí había. Que sí, todavía sigue el apostolado. Que hay un ministerio. ¿Por qué razón? ¿Quién es el que explica acerca de los dones y los ministerios? Jesús. Pablo. Pablo también. Pablo en su carta es el único que explica acerca de que Jesús se llevó cautivo a la cautividad, subió a lo alto y que repartió dones a los hombres, y más adelante los ministerios, apóstol, maestro y todo eso. ¿Qué es lo que pasa con esa forma cuando se explica? ¿Quién explica eso? ¿Lo leo? Lea. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, Hasta ahí nomás. a fin de perfeccionar a los santos. Ok, perfecto, gracias. Pablo explica que Dios o Jesús, ¿qué fue lo que hizo en su muerte? No solamente vino a traer redención, no solamente vino a buscar lo que se había perdido, a redimir. Cristo vino también para aportar, que tiene que haber una edificación para lo que él iba a dejar, ¿cierto? A su pueblo. Y él necesitaba herramientas ¿para qué? Para construir su pueblo. Ahora, ¿qué es lo que hacía el apóstol? ¿Qué es lo que hacía un apóstol? Había iglesias, ¿no? Predicaba, Primero. enseñaba, Ajá. evangelizaba. ¿Qué más? Fundaba iglesias. Fundaba iglesias. ¿Qué más? ¿Qué es lo que vemos allí? A eso le llama hoy en día Supervisaba. misionero, le llama hoy en día. Hoy en día se llama misionero. ¿Por qué? Porque va a las misiones. ¿Y qué significa la misión? Tener una misión. La misión de evangelizar, levantar. Lo enviamos con una misión. ¿Cuál es su misión? Ir a levantar una iglesia, predicar aquí, pero se llaman misioneros. Con una misión, es decir, un enviado con una misión. Sí. Preparan a los líderes también. Prepara a los líderes, corrige la doctrina de la iglesia que se implantó, que levantó, etcétera, etcétera. Pero ¿qué fue lo que dije yo? El apóstol que hace, predica, evangeliza, enseña. ¿Y qué estamos escuchando de los ministerios? Evangelista, maestro, ¿qué más? Oiga, tenemos hoy en día una rama influyente de profetas y apóstoles. ¿Qué pasó con los evangelistas y los maestros y los pastores? ¿Se da cuenta? Ok, vamos más adelante. Aquí vemos que entonces el apóstol Pablo es una persona, pongamos que es una persona que no puede ser apóstol. Hoy en día no se puede llamar apóstol porque no cabe, ¿cierto? Si nosotros decimos que no cabe concerniente a lo que la persona debe de ser un testigo ocular, vamos a entablar entonces que la persona tiene que ser sometida ¿a qué cosa? Bajo un régimen, pero la persona tiene que ser ¿qué? La persona tiene que pasar por un escáner. Fuego. Vamos a ver si este es apóstol. ¿Qué puede definir lo que es un apóstol? Ah, ahí está el problema. No solamente esto de aquí, porque aquí dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos y falsos, porque no lo son. ¿Cuál es el requisito que ellos tenían para que un apóstol sea verdadero un apóstol? Está el antiguo manuscrito que se llama la Didaqué, en la cual fue escrita, es un argumento bastante grande, es un archivo que es muy antiguo y que data de mucho tiempo, muchos siglos atrás, acerca de lo que era un apóstol. Increíble.
La iglesia pudo hacer una diferencia. ¿Y cómo lo pudo hacer? Porque el apóstol Pablo mismo escribe en sus cartas, él les instruye cómo debe de hacer. Comenzando primeramente por el pastor Timoteo, ¿verdad? Timoteo, Pablo lo encarrila, lo enseña, lo instruye, y a través de su carta podemos ver los requisitos que se necesitan para saber quién es verdaderamente uno que ha sido llamado al ministerio. Pero ahora note bien, estamos de la otra rama que dicen que están en la posición de la que los apóstoles ya no existen. Y está la rama que sostiene que los apóstoles existen, pero no pueden definir todavía muchos de ellos por qué existen, simplemente existen. No, hay también una razón por qué existe. Note bien, el pueblo de Israel tuvo profetas. ¿Para qué sirve un profeta? Para explicar la iglesia. Explicar, exhortar, Para prevenir. prevenir. Exhortar. Note bien que un profeta servía para recordar lo que Dios ya había estipulado. ¿Qué es lo que hacía siempre el profeta? Enviado por Dios. Pueblo rebelde, casa de Israel, tus pecados han hecho separación entre... ¿Se da cuenta? Regresa a mí. Te diste vuelta, me diste la espalda. Olvidaste mis leyes, mis mandamientos. ¿Qué es lo que hace el profeta? Recordar. Hoy, ¿qué es un profeta? ¿Verdad que no se tiene el mismo sentido? No. ¿Qué es un profeta? Gloria sea al Señor. Hoy el profeta es alguien que yo voy a venir y tengo una palabra de Dios Y para le va a ti. decir lo Tú que serás va a suceder prosperado. mañana. Alguien llegó con el chisme y le vine. ¿Qué es un profeta hoy entonces? Ahora, ¿qué es un apóstol hoy? Si empezamos por el profeta, ¿qué es un apóstol hoy? Hoy un apóstol es de aquellos que tienen que manejar buenos carros, que están muy bien vestidos. Quizás nunca ni siquiera en su ciudad, no salieron y plantaron una iglesia, pero ellos son apóstoles. Yo no sé de qué, pero no son capaces ni de ellos de distinguir entre la verdad y la herejía. ¿Se da cuenta? Y cuando van a predicar a otro lado, van a Miami. Bueno, Sí, eso no, ya, es que ellos andan algo así cerquita de la playa. ellos andan en una dimensión. El apóstol hoy es entendido de una forma que él es el alcurnio, el de la alta sociedad, y él es el que viste los mejores trajes, él es el que es el más respetado, no puede llevar la Biblia porque cuidado, no puede, tiene que haber un siervo, un consiervo, él camina y otro le lleva la Biblia, o él puede decretar juicios y bendiciones. Note bien, cuando usted escucha a los apóstoles de hoy en día, los que están porque ellos están más que todo en la sección de la prosperidad, en la teología de la prosperidad. Ahí es donde ellos están insertados. El apóstol no puede sufrir. El apóstol debe de ser exitoso. El apóstol debe de tener. El apóstol debe... Todo. El apóstol donde quiera que pone el pie, Dios tiene que ponerlo, porque cuidado, él es el apóstol. Hermano, y en general, él es el apóstol y generalmente la esposa, por ende, El apóstol. es profeta. Es la profeta. Sí, Note bien, sí. hoy se ha decretado que la mujer es la profeta del apóstol. Está bueno eso. Sí. ¿En dónde encontramos ese esquema en la Biblia? ¿De qué teología estamos hablando? ¿Dónde sacamos esa rama? Comunidad de hombres. Sí. También tenemos podemos hacer una comparación, ¿verdad? Que cuando Pablo fue llamado directamente por Jesús, ¿verdad? Que le habla. También tenemos la otra parte, que es cuando Matías fue llamado por los otros discípulos que ni siquiera habían sido revestidos de poder, sino que fue que ellos andaban en la carne y escogieron a Matías. Y a Matías pues más nunca lo vemos, no figura por más ninguna parte. El que reemplazó. Estamos hablando de un reemplazamiento, pero eso lo vamos a dejar un poco aquí a un lado. Ok, noten bien. Hay algo muy importante que ver, por eso que estamos hablando del ministerio de Pablo, prisionero, la revelación y misterio. Ok, y algo muy interesante que vemos en principio en el asunto del ministerio, porque estamos hablando de un apóstol, no estamos hablando de un cualquiera. Pablo dice que él se considera el más pequeño, ¿cierto? Él dice que fue escogido después y él se considera el más pequeño de todos los apóstoles, pero nosotros a través de su carta vemos que es el más Grande. Él dice apóstol. ¿Dónde están las cartas de Pedro? ¿Dónde están las otras cartas que se deben de leer por los otros apóstoles? ¿Qué se hicieron?
¿Para qué es implantado un apóstol? Para abrir obras. ¿Cómo? Para abrir obras. Para implementar obras. ¿Qué más? Para supervisar las obras ya implantadas. Enseñar, supervisar. Un apóstol no solamente es hecho para ser un apóstol, de su palabra, de su título. Un apóstol está hecho y basado en una fórmula de sufrimiento. ¿Cierto? Pasa por el fuego. Cuando hablamos de proceso y de todo eso, vamos a dejar un poco de lado el proceso. No te bien, el apóstol es una persona que es enviada a qué cosa? A predicar, a pregonar, a restituir. Muchas cosas, muchos elementos están dentro del apostolado. El apóstol no está hecho para decretar bendiciones, para decretar maldiciones, para decretar prosperidad. El apóstol no está hecho para eso. El apóstol está hecho ¿para qué? Para edificar las iglesias, para predicar. Dijimos primeramente que la persona tiene que, ¿qué es lo que hacía un apóstol? Predicaba, evangelizaba, enseñaba, ¿qué más? Fundaba iglesias, viajaba, ¿qué otras cosas más? Ahora, el apóstol no es que va a viajar como hoy en día, va a un jet, aterriza a otra iglesia, pero a otra iglesia que no es fundada ni siquiera por él. Y aterriza en la iglesia y llega a decretar: yo vengo con un decreto en este día. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo aquí? Levantar obras. Escribía cartas a las iglesias y ¿qué? Exhortando. Exhortaba, corregía, pero caramba, ¿cómo se le ocurre al fulano de tal tener la verdad como mujer a la ¿cómo se dice? A la madrastra. A la esposa. A la esposa, exactamente, a la esposa de su padre. ¿A poco el apóstol Pablo le aplaudió? No. No, que corrigió. Luego llega nuevamente más adelante y ¿qué dice? ¿Qué pasa con Corinto? Bueno, él llega a la iglesia y qué tremendo. A los Gálatas, wow, qué tremendo, ustedes son grandes, wow, increíble, pero estoy perplejo. Comenzaron por el Espíritu y terminan por la carne. ¿Recibiste verdaderamente el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Se da cuenta? Los amonestaba. Los amonestaba. Hoy en día no tenemos esa clase de amonestación. Hoy en día lo tenemos de una forma distinta. Ahora note bien. Ya vamos a ir avanzando un poco más. Dice aquí, después de haber establecido el plan de Dios en unir a los judíos y a los gentiles, Efesios capítulo 2, verso 1 al 22, Pablo se implica a demostrar cómo Dios lo utilizó a él como apóstol para el cumplimiento de este plan. Ahora, hay muchas fórmulas en que podemos nosotros hablar para explicar qué es un apóstol. Hay muchas cosas que nosotros podemos decir para saber qué es un apóstol. Hoy en día, el apóstol está dimensionado en una forma diferente. Él es el supremo, él es la autoridad. Note bien, mientras que Pablo no nos demuestra lo mismo. Pablo murió ¿cómo? Aserrado. Pablo bajo Pedro. No, Pablo. Pablo, Decapitado supuestamente. él, según la historia, vemos que hay cosas diferentes en las que ocurren, en la cual vemos que Pablo sufrió. Hoy en día ningún apóstol quiere sufrir. Ningún apóstol quiere tener ese sufrimiento, porque eso en la teología de la prosperidad es un fracaso, es un error. No hubo llamado. Sí. Bueno, Pablo fue torturado y luego decapitado por Nerón. Amén. Roma, sí. Notemos bien. Ok. Estamos hablando de un gran apóstol. Entonces, estamos viendo todo lo que él hizo. Está acreditado como una persona que puede, y tenemos aquí las escrituras, una de las cuales, la que nosotros vamos a encontrar que se van a discutir por el cual el apostolado ya no existe, es porque ya el canón se cerró. Ya no puede haber como apóstol porque el canón se cerró. Esa es una de las cosas que se decretó. Pero note bien, hay un problema. Una cosa es que el canón se haya cerrado y otra cosa es que el ministerio se haya cerrado. Ahora, si Pablo, este es uno de los puntos más fuertes y criticados dentro y argumentados dentro del esquema teológico,
Tanto los bautistas como los no bautistas, ellos dicen, no, espérate un momento. En el movimiento pentecostés los 5 ministerios siguen fluyendo porque las escrituras lo dicen. En el otro esquema van a decir los ministerios no porque el canón se cerró. Ellos creen que solamente porque el canón se cerró ya no puede haber ministerio de apostolado. ¿Por qué razón? Porque ese era el único trabajo que el apóstol debía de haber hecho. No, el trabajo del apóstol no. Ahora, note bien, en la dimensión en que el canón se cerró es cierto. Es cierto que ya no podemos agregarle a otro y no puede haber un aparecido por ahí que ahora va a escribir y va a corregir algo que ya está escrito. Note bien, tenemos la palabra, la profecía más segura, amén. Pero ahora, nosotros tenemos que estar basados en ¿qué? En el fundamento de los apóstoles y profetas, pero la cabeza angular, ¿quién es? Jesús. Jesús, la piedra angular, más bien dicho, la piedra angular es Cristo. Ahora note bien, cuando nosotros entramos en el debate de que si hay o no hay, ¿qué es lo que nos hace a nosotros llegar a una conclusión que sí hay o que no hay? ¿La función? Sí, la función. ¿El trabajo o el título? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros pensar que ya no hay? Sí. Para mí todavía existe el apostolado, porque son los que andan predicando el evangelio y levantando obras. Amén. Para mí todavía existe el ministerio de profeta, como también está el don de profecía. Para mí existe, porque si no existiera el apostolado y los profetas, no existiera el pastorado tampoco. Ok, perfecto. Y también los maestros existen. Porque entonces nadie enseñara la palabra de Dios. Ahora, ahí entramos en esa parte. Hay muchos que sí han dicho, ok, lo que ya ahora ha caducado es el apostolado y el profeta. Son dos. Pero usted ve lo contrario en la teología de la prosperidad. Ellos están muy vigentes. Muy vigentes. Y acá sí ya no se están viendo pastores, sino más que todo profetas y apóstoles. Hay algún pastor por allá, vamos, te declaro apóstol. Y el otro se las creyó, wow, ahora yo soy apóstol, qué tremendo. El título, ¿se dan cuenta? Tenía una pregunta ya. Sí, en 1 Corintios 12, 28 dice, desde el 27 dice, y a vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Yo pienso que lo leyó usted. Y dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego facultades, luego dones de sanidad, etcétera, etcétera. Pienso que los movimientos que han surgido en estos tiempos se basan muchas veces, cogen de estos versículos, pero ellos lo han como interpretado mal, como usted lo viene diciendo, ¿no? Ellos se han basado y se han puesto, se puede decir, títulos, rangos, digamos, han dividido como rangos, ya como la Iglesia Católica, podríamos decir que pusieron, o sea, algunos sacerdotes, otros digamos, papas. Y eso es lo que ha generado. Ok, yo quisiera hacer un señalamiento en ese punto. Porque en las escrituras dice primero y de último menciona a quién. El apóstol. La gente cree que porque el último ha sido mencionado apóstol es el rango más alto. Fíjese que no. No tiene nada que ver. Cuando uno hace una revisión exegética y elaboral del corpus bíblico, no tiene nada que ver con el grado. Porque tanto como el pastor, tanto como el maestro, tanto como el profeta, tanto tienen su rol y no hay ningún grado de verdad, de rango, no hay eso, no existe para nada. Ahora, note bien, en el Antiguo Testamento vemos que en el tiempo de ¿quién? Del profeta Elías, había una escuela de profetas. Hoy no vemos eso, ¿verdad que no? Qué raro sería tener una escuela de profetas, pero sí tenemos una escuela para crear ¿qué? Para formar ¿qué? Pastores, apóstoles. Si cabe el evangelista o el maestro, bueno, eso se colan. No, se da cuenta. La forma como nosotros traemos la interpretación bíblica es lo que daña el concepto bíblico meramente. Es decir, que nosotros debemos de entender la Biblia de una forma más amplia, no muy cerrada. Oh, aquí dice, ok, ya no hay profeta, ya no hay esto, ya no hay lo... No, un momento. La Biblia se estudia de una forma más amplia. ¿Qué dice acerca del profeta? ¿Qué dice acerca del apóstol? Y después usted elabora todo en el corpus bíblico
que habla acerca de eso. Uno de los grandes que nos muestra a nosotros es Jesús. Jesús es uno que porque Él llegó a corregir al pueblo de Israel. Él llegó a corregir lo que Pablo usted ve que corrige en las iglesias, Cristo ya lo había hecho. Cristo enseñó a sus discípulos, pero estamos hablando del ministerio de Pablo. Ahora, vamos a pasar porque hay muchas cosas que hablar, muchos factores y aspectos acerca del apostolado. Y vamos a quedar en claro el ministerio de los apóstoles que ha sido dado por Dios. Hay, pero no está en función en el cual, note bien, no está en función de elaborar una nueva teología. Ese es el error. Una nueva enseñanza. Ese es el punto vital. ¿Por qué? Porque los que están en la prosperidad, ellos elaboran supuestamente nuevas ideas teológicas que chocan contra lo que es las Escrituras. La Biblia lo dice, Pablo lo dijo, saldrán de vosotros, vendrán falsos maestros aquí, doctores, y que se dicen y que hablan y que ni saben de lo que están hablando. Note bien. Ahora bien, es importante, si esto ya se cerró, el canon ya se cerró, ya hay algo, entonces, ¿qué va a hacer el nuevo apóstol? Adaptarse a lo que dicen las Escrituras. ¿A quiénes se adaptaron los apóstoles? ¿A la enseñanza de quién? De Jesús. De Jesús. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo actuaba en función de la enseñanza que también los apóstoles habían recibido. Después de que Pablo, vemos más adelante que fue y anduvo con Pedro unos 2 días, ¿usted cree que llegó a tomar café? Y, ¿qué hola, cómo estás? Y yo también, somos, ¿verdad?, amigos, y yo también, el Señor me llamó, y el otro le había dicho, y no, nada, ni siquiera lo viste morir. ¿Anduvo con quién? Fue con él, se encontró. Y dice que no vio a ninguno más, que solamente ¿quién? Dos. Santiago. Ellos lo pusieron al tanto. A ellos, los que eran como Pablo. Pablo no fue un cualquiera que llegó allí. Pablo conocía también las leyes, las escrituras como Pedro. Note bien. Pablo no era un cualquiera. Él fue criado ahí a los pies de Gamaliel, un tremendo, wow, rabino, teólogo, como usted lo quiera llamar. Pablo conocía muy bien. Pero desde la experiencia de Jesús, él entendió, oh, me equivoqué. Creí que estaba haciendo lo correcto. Su llamado era, por tanto, bien sellado cuando él comenzó a pregonar. ¿Se da cuenta? El que antes perseguía a la iglesia, ahora ya no la persigue más. ¿Qué le pasó? Ahora note, él cuando vemos la institución de la Santa Cena, hay un archivo en el cual se ha dedicado para explicar cómo es que el apóstol Pablo dice, porque lo que yo recibí del Señor, también yo os transmito a ustedes. ¿Cómo fue eso? Lo que yo recibí del Señor. En la fórmula en la cual se explica esto es que como él había estado, él se informó con los apóstoles. Pedro lo puso al tanto cómo fue la última cena que tuvieron y esto y lo otro, y él le transmitió para ellos, porque yo recibí del Señor, es lo mismo cuando ellos le transmiten, es lo que el Señor, el mandato del Señor. Pedro iba a decir lo mismo, por lo que yo recibí del Señor. ¿Quién? El Salvador. El otro todos los apóstoles iban a decir la misma forma, lo que yo recibí del Señor, yo también lo hago así. La noche que fue entregado, bla, 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 resumen todo. Pablo lo retoma y lo hace de la misma forma. ¿Se da cuenta? Ahora, note bien, terminamos con el ministerio de Pablo. Pablo sí es un apóstol y todavía hay apóstoles, pero, note bien, acabamos de decir, no en función de crear una nueva teología, no. No se puede, porque entonces estaríamos cerrando. Sí. ¿Qué pasaría si se levanta un profeta haciendo lo mismo que el Antiguo Testamento? Lo sacan a patadas para afuera, ¿no? Sí, porque ahora hay el estigma del miedo
de que o puede ser un brujo, o puede ser un adivino, puede ser aquí esto y lo otro. Hemos visto tantas cosas que ahora la iglesia se refrena. Y ahí es lo que se llama, lo que la iglesia necesita es el discernimiento de espíritu. Ese es otro tema. Ahora, prisionero. Ya vamos a ir terminando, no nos va a alcanzar el tiempo. Ahí no dice prisionero. Prisionero. Los que tienen problemas, acerquen un poquito, si no lo corregimos. Bueno, yo se lo digo, prisionero. ¿En qué era Pablo prisionero? Predicar la palabra. De Jesús, de la palabra del Señor. Prisionero. ¿Ustedes se sienten prisioneros de Cristo? O sea, no. Que sufría todas las... Si lo vemos del aspecto que hay dos señores, está Dios y está el mundo, el diablo y todo eso. Entonces, Hermanos, Porque pues estaba prisionero cuando escribió eso, ¿no? el que dice prisionero, pobrecito, se lamenta, yo soy prisionero, no tengo de otras, tengo que predicar. No, Pablo no lo... Acuérdense que Pablo utiliza mucho la forma, la metáfora, es decir, mucho la metáfora para explicar las cosas. Y dos, él tiene un discurso bastante filosófico, podría decirse, utiliza esa argumentación porque con las personas que él trataba no era un cualquiera. En la epístola de 2 de Corintios capítulo 1, nosotros podemos ver cuando él le habla, que yo llegué a ustedes a anunciarles el evangelio no con palabras de sabiduría. Él estaba hablando a las personas y él sabía que no podía llegarles a predicar el evangelio de una forma filosófica a ellos. Pero también Pablo tenía que utilizar figuras, metáforas, frases para que ellos pudiesen entender. Así como Jesús utilizó las parábolas para que el pueblo entendiese, eso tuvo que haber hecho también Pablo. Entonces Pablo, cuando dice que yo me constituyo prisionero, no, si usted dice yo soy prisionero, otro va a decir pobrecito. Pero él lo hacía con gozo, ¿no? O sea, que era cerca de la palabra del Señor. O sea, Ahora, note bien, el servicio. hay dos orientaciones. En primer lugar, cuando habla de prisionero, está la metáfora. Y el segundo, ¿está cuál? La realidad. Él estaba en prisión. ¿Cuántas veces no lo pusieron prisionero a él? También. Muchas ocasiones. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien? Très bien, merci. On est dans l'école dominicale. On va bientôt finir. Ah, c'est fini? Non, on va bientôt finir. Ah, quand sur la skin? Bueno, soyez-vous, il n'y a pas de problème. Soyez les bienvenus. Merci. Entonces, cuando hablamos de la metáfora, ¿comprends-tu le français ou l'espagnol? Espagnol et le français. Ah, c'est bien. Si tu veux l'espagnol, pas de problème, pour plus de personnes parlent espagnol. Ah, parfait, merci beaucoup. La metáfora es una cuestión de sentido figurativo, que él se sentía de una forma en la cual yo soy prisionero para decir que yo pertenezco a Dios. ¿Yo pertenezco a quién? A Dios. Es una metáfora que Pablo usa. Y la otra era la realidad. De verdad, él estaba... ¿Cuántas veces no lo pusieron en la cárcel? Y muchas de las cartas que él habla, yo prisionero, acuérdate de mis prisiones, acuérdate, él estaba en la prisión, no era una mentira. Entonces hay que entender esta forma como él explica, como él lo dice, para que nosotros podamos analizar lo que él quiere decir en su forma. Ahora, si usted le dice, yo soy prisionero de Cristo, y a veces ni es cierto. ¿Usted hace su santa y bendita voluntad? No, no la voluntad de Dios. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros decimos queremos ser verdaderamente y utilizamos esta figura o esta metáfora para decir que le pertenecemos a Dios. A ver. Ahora, Pablo habla de la revelación y voy rápido y más adelante vamos a retomar otra vez para continuar en la revelación y misterio. ¿Qué es la revelación? ¿Qué es lo que Pablo tuvo? Sí. La revelación es algo que Dios mostró a su siervo, su hijo, alguien que sigue a Dios, que lo que Dios va a hacer con él, o con una comunidad, o con un país, o con el mundo.
Ok, entonces estamos entrando en la dimensión de la revelación en 3 orientaciones. Las 3 orientaciones, en primer lugar, una revelación que es algo nuevo. Algo nuevo que no lo sabía. En segundo lugar, una revelación, otra revelación que puede significar lo que ya estaba escondido, pero simplemente se aclaró. Y la tercera, una revelación que puede significar. Hay muchos que lo describen como un sueño y estaba entre, eso se llama una éxtasis. Una éxtasis. Una éxtasis en la cual usted se le es comunicado lo que viene a decir una verdad o algo que Dios quiere o un propósito orientado en esa situación. ¿Cierto? Son 3. Y si lo queremos estudiar podemos ir más a profundidad para ver los 3 elementos y varios factores que contienen cada uno de esos factores. Note bien. Pero aquí Pablo no está diciendo eso. Pablo habla en Efesios capítulo 3 del 2 al 7. Vayamos ahí y con esto vamos a terminar. Efesios capítulo 3, 2 al, déjeme ver, 2 al 7. Mira lo que dice allí. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue, ¿qué? Declarado el misterio, por revelación. ¿Cómo fue que se le fue declarado a él? Revelación. ¿Y qué le dijo Jesús a Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué más le dijo? Fuiste tú, me persigue. Y Saulo le dijo, ¿qué quieres que haga? Se le declaró ahí en el mismo momento que es lo que él tenía que hacer. No, o sea, lo momentáneo sí, que fuera a Damasco y que esperara ahí. En Damasco llega uno que no quería ni orar por él. Ananías fue uno de los que era como un hermanito laico, que era el más bajo que Pablo, pues, porque él era un laico solamente. Pero cuando él llega, le aclara a Pablo, le dice, hermano Pablo, le dice por primera vez con algo de miedo. ¿Sí? Dios me ha mandado para que ore por ti porque Él te ha escogido para el ministerio que prediques a los gentiles. Amén. Vemos una aclaración y es importante tener en cuenta esta parte. Pablo retoma todo lo que Dios le dio a él por revelación. Pero note bien, como hablamos de las 3 formas de revelación, hubo una aclaración por el cual él había sido escogido. Y ahí lo vamos a dejar, vamos a seguir discutiendo eso más adelante, porque estaba muy interesante entre si el apostolado existe o no existe. Amén. ¿Cuántos quedaron? ¿Cuál es el resumen de esto? ¿Existe o no existe? Que existe. Pero hay que dar las razones por el cual. Hay que dar las razones y las orientaciones y los factores por el cual pues, se puede decir. Y también hay que hablar del contra, el por qué no existe. Es importante tener en claro, y no solamente existe o no existe, no, hay que dar un argumento válido y sólido para poder decir y descifrar conforme a las escrituras lo que ella misma declara. Cerremos nuestros ojos. Jesús, te damos gracias por este momento, por este tiempo, este periodo que nos permitiste, Señor, de poder estudiar tu palabra, de poder